os voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos un iceberg. Aquí tenemos una taza de café caliente, una taza pequeña. Seguro que sabes cuál está a temperatura más alta y a temperatura más baja. ¿A que sí? Pues el que tiene más temperatura es el café caliente y el que tiene menos temperatura es el iceberg, que está hecho de hielo. Pues el café más caliente, me parece tonto el profesor, por el café más caliente y el hielo más frío, ya está, me parece tonto. Bien. Pero, ¿cuál de los dos posee más energía térmica? ¿El iceberg o el café? Pues otra pregunta tonta, pues, ¿qué va a ser? Pues, más energía térmica por café que está más caliente, pues no está más caliente que este profesor parece que lo han sacado del mercadillo, tonto. Pues yo no estaría muy seguro, porque aunque el café tenga más temperatura, a lo mismo el iceberg tiene más energía térmica porque puede provocar más cambios. No lo sé, no estoy seguro. Pues esto es lo que vamos a intentar responder en este vídeo. Comenzamos. Seguro que recuerdas la teoría cinético-molecular de la materia. Esa teoría nos decía que la materia estaba formada por partículas que siempre se están moviendo. Fíjate en la imagen que tienes aquí. Esto está representando un sistema material, un pedazo de materia, y vemos que las partículas están solo vibrando. No se desplazan una con respecto de otras. Esto era típico del estado sólido, donde las formas y el volumen se conservan. Pero recuerda que este movimiento, esta vibración de las partículas, si yo aumento la temperatura, puedes observar que ese movimiento aumenta. Ese movimiento se llama movimiento térmico, y precisamente se llama movimiento térmico porque depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento térmico; a menor temperatura, menor movimiento térmico. Por tanto, la temperatura es una medida de movimiento térmico que tienen las partículas. Esto es muy importante. La temperatura es una medida del movimiento que tienen las partículas en la materia. Es una medida del movimiento térmico de las partículas. Poco movimiento térmico, poca temperatura. Mucho movimiento térmico, mucha temperatura. En los líquidos ocurre exactamente lo mismo. Una sustancia líquida conserva su volumen, pero no conserva la forma. Y no conserva la forma porque sus partículas sí pueden desplazarse una con respecto a otra y pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene. Pero la temperatura sigue siendo una medida del movimiento térmico de las partículas, de manera que si yo subo la temperatura, el movimiento térmico aumenta. Si yo bajo la temperatura, el movimiento térmico disminuye. Y en los gases, exactamente lo mismo. Los gases no conservan ni el volumen ni la forma porque sus partículas están desligadas y se mueven con total libertad. Pero la temperatura sigue siendo una medida del movimiento térmico de las partículas,
De manera que si hay poca temperatura es porque hay poco movimiento. Si hay mucha temperatura es porque hay más movimiento. Recuerda, la temperatura es una medida del movimiento térmico de las partículas. Pues vamos a profundizar en el concepto de uno de los tipos de energía que vimos en los apartados anteriores, una vez que hemos recordado la teoría cinético-molecular de la materia y que hemos visto un poquito más en detalle qué quiere decir la temperatura que tiene un sistema, la temperatura que tiene un cuerpo o un objeto. Y esa energía en la que vamos a profundizar un poquito es la energía térmica. Y vamos a estudiar sobre todo la diferencia que existe entre el concepto de temperatura que acabamos de revisar y el de calor y el de energía térmica, porque no son lo mismo. Bien, acabamos de ver que los sistemas están formados por partículas que están en continuo movimiento. Algunos se mueven sus partículas más y otros se mueven sus partículas menos. Pero, en todo caso, siempre hay un movimiento que llamamos movimiento térmico, como se puede ver en esta imagen. Pues bien, te hago la siguiente pregunta. ¿Ese movimiento térmico podría provocar cambios en otro cuerpo, en otro sistema? Porque si puede provocar cambios, tendría energía. Recuerda el concepto de energía, capacidad para producir cambios. Si yo aquí, justo aquí, pegase otro sistema, las partículas que están por aquí empezarían a golpear al sistema que está aquí al lado. Y si lo empiezan a golpear, modificaría el movimiento de sus partículas y también se modificaría el movimiento de las de este, ¿no? Porque cuando chocan dos partículas se modifica el movimiento de las dos partículas. Por lo tanto, parece obvio, parece sensato pensar que este movimiento térmico sí que puede provocar cambios en otro sistema. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas, por el mero hecho de tener un movimiento térmico de sus partículas, tienen almacenada energía. Y esta energía que tienen almacenada gracias al movimiento térmico de sus partículas es lo que nosotros vamos a llamar energía térmica. Cuando en el tema anterior hablábamos de que una vitrocerámica podría transformar la energía eléctrica en energía térmica, nos estábamos refiriendo precisamente a este movimiento de las partículas que puede provocar la vitrocerámica cuando está caliente. Puede modificar el movimiento térmico de las partículas que pongamos encima. ¿Qué cambios exactamente puede provocar este movimiento térmico? Bien, pues esto lo vamos a ver detenidamente en la siguiente imagen. Bueno, puedes apreciar que tenemos unas partículas de color rojo que están representando un sistema caliente con temperatura más alta que el sistema de color azul. Cuando comienza la animación, las partículas de color rojo se están moviendo con movimiento térmico mayor que las azules, porque está a mayor temperatura, y fíjate ahora cómo una de las partículas rojas va a chocar con las azules y van a provocar un cambio. Las partículas apenas se estaban moviendo, estarían quizás solo vibrando, y tras el choque comienzan a moverse a más velocidad. Es decir, han provocado un cambio en el sistema que estaba más frío. El sistema azul tenía una temperatura baja
y tras el choque de la partícula roja le ha provocado un cambio. Ha aumentado su movimiento térmico y por lo tanto ha aumentado su temperatura. Y ese es precisamente el cambio que puede provocar un sistema que esté a una temperatura mayor que otro. El sistema rojo, al haber chocado con el azul que estaba quieto, sus partículas van a perder velocidad poco a poco, pasando a tener menor temperatura, mientras que el azul, que estaba en un principio quieto, con una temperatura baja, pasará a tener una temperatura cada vez mayor. Si dejamos pasar suficiente tiempo, las partículas rojas y azules terminarán moviéndose a la misma velocidad hasta que sus temperaturas se hagan iguales. Pues bien, ya hemos visto cómo ese movimiento térmico puede cambiar el movimiento térmico de otro sistema. Hemos aprendido una cosa muy importante, que siempre se transfiere movimiento térmico del sistema que está a más temperatura al que está a menos temperatura. Evidentemente, una partícula que se mueve muy deprisa, como esta que sale lanzada, es la que puede provocar un cambio en el movimiento de las otras que estaban paradas. Una partícula que está parada o casi parada no puede hacer acelerar o hacer incrementar el movimiento de otra. Entonces, siempre el sistema que está a más temperatura transfiere movimiento al de menos temperatura. Pues bien, esa transferencia de movimiento, de energía mecánica o en concreto de energía cinética, energía debida al movimiento, de un sistema a otro es lo que se llama calor. ¿Ves la diferencia entre energía térmica y calor? La energía térmica es la capacidad que tiene este movimiento de producir cambios, pero el calor es la transferencia de este movimiento más rápido a otro sistema cuyo movimiento de partículas sea más lento, y eso es lo que llamamos calor. ¿También ves la diferencia con el concepto de temperatura? Temperatura era la medida del movimiento de las partículas. La temperatura mide el movimiento de las partículas. Más temperatura, movimiento térmico más rápido; menos temperatura, movimiento térmico más lento. Energía térmica, capacidad que tiene ese movimiento de producir cambios. Calor, transferencia de movimiento térmico del sistema de más temperatura al de menos temperatura. Esa regla es férrea, se va a cumplir siempre. Si yo dejo pasar el tiempo suficiente, al final todas las partículas terminarán moviéndose igual, empezarán a chocar unas con otras hasta que llegará un momento en el que las más rápidas se van moviendo más lentamente porque van chocando con las más lentas y le van transfiriendo parte de su movimiento hasta que todas se terminen moviendo igual, y ya en ese momento se dice que hemos llegado al equilibrio térmico. La tendencia de las temperaturas de dos sistemas que se junten y que estén a distinta temperatura es a igualar las temperaturas, a que se alcance un estado de equilibrio térmico. Preguntábamos al principio del vídeo qué sistema estaba a mayor temperatura, el iceberg o la tacita de café. Las partículas que forman el iceberg tienen un movimiento lento. Es un sólido y se está moviendo despacito. Tienen muy poco movimiento térmico, mientras que las del café tienen
un movimiento mucho más rápido. Es un líquido y además es un líquido que, como puedes ver por el humo que se está echando aquí, está caliente. Por lo tanto, el movimiento térmico es elevado. Mientras que en el iceberg el movimiento térmico es pequeño y es lento. Eso quiere decir que la temperatura, que es una medida de este movimiento, será baja, porque el movimiento es pequeño. En cambio aquí la temperatura será alta, porque la temperatura mide ese movimiento térmico. Como el movimiento térmico es más grande aquí, la temperatura será más alta aquí. Y por tanto, tanto este primer alumno que habló como el segundo alumno, ambos tenían razón. Pero también os preguntaba qué sistema tiene más energía térmica. Y ya hemos visto que no es lo mismo la energía térmica que la temperatura. La energía térmica es capacidad de producir cambios gracias al movimiento térmico que tiene sus partículas. Vamos a analizar esto muy despacio. El iceberg tendrá muchísimas partículas que se mueven muy despacito. ¿De acuerdo? Muchas partículas, pero que se mueven muy despacito. En cambio, el café tiene muchas menos partículas, porque fíjate el tamaño de la tacita, si la pusiéramos aquí encima, se perdería, ni la veríamos. Tiene, en comparación con el iceberg, muchísimas menos partículas, muy pocas, pero se mueven más deprisa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién tiene más capacidad para producir cambio? ¿Muchas partículas moviéndose despacito o muy pocas partículas moviéndose muy rápido? Pues, aunque parezca mentira, muchas partículas moviéndose muy despacio podrían llegar a superar a muy pocas partículas moviéndose muy deprisa. Esto quizás lo puedas entender mejor con el ejemplo que te voy a poner a continuación. Bueno, muchas partículas en el iceberg y muchas menos partículas en el café. Pero decíamos que muchas partículas moviéndose muy lento podrían producir más cambio que muy pocas partículas moviéndose muy rápido. Este ejemplo, bueno, por tanto, tendría más energía térmica el iceberg, porque son muchas partículas moviéndose muy lento, que podrían producir mayores cambios que pocas partículas moviéndose muy rápido. Con este ejemplo te podría quedar más claro. Imagínate que tenemos una balanza y colocamos muchísimos electrones aquí que tienen una masa muy pequeña, es la partícula fundamental del átomo que menos masa tiene, también lo estudiamos en algún tema anterior. El neutrón es otra partícula fundamental, pero tiene muchísima más masa que los electrones. Fíjate cómo hemos equilibrado la balanza poniendo partículas que tienen un peso muchísimo menor que el neutrón, pero hemos juntado muchas. Y al juntar muchas hemos conseguido que la masa sea exactamente la misma que la de una muy pesada. Juntando muchas pequeñitas podríamos tener igual masa e incluso más masa que una grande. Si yo aquí pusiese otro montón exactamente igual que este, ya habría en este platillo mucha más masa que aquí. Pues lo mismo ocurre con la energía térmica. Pongo el movimiento pequeñito de muchísimas partículas que podrían llegar a provocar cambios mucho más grandes que muy pocas partículas que se moviesen muy deprisa. La energía, recuerda que se puede cuantificar. La unidad era el julio o la unidad era la caloría. Entonces, si yo empiezo a sumar las calorías, tú imagínate que cada partícula de aquí tiene una caloría o un julio y yo las sumo todas.
Y a lo mejor las partículas del café, pues en vez de 1, como se mueve más deprisa, tienen 10 julios cada una. Si yo sumo 10 más 10 más 10 más 10 más 10, son 50. Pero si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 1.000.000 de veces, pues me da 1.000.000 de julios. Y puede haber aquí mucha más energía térmica que aquí. Por lo tanto, el que tenía razón era este alumno. Ese alumno es el que llevaba razón. Sin embargo, este otro, o se la daba de listo, no llevaba razón. ¿Has visto cómo yo tenía razón? Que el iceberg tenía más energía térmica que el café. A mí me parecía que iba a ser así. Listo, pues te pone un pin, ¿vale? ¿Qué pasa si junto café y hielo? Como hemos hecho, como hicimos en la imagen anterior, de juntar un cuerpo con más temperatura y un cuerpo con menos temperatura. Bueno, como el café está a mayor temperatura, es este el que va a transferir energía térmica al otro, ¿vale? No importa que la energía térmica que tiene el iceberg sea mayor. Lo que importa a la hora de transferir energía es que tenga mayor temperatura. Si yo le pongo el café caliente al hielo, las partículas de café van a golpear a las de hielo y le van a imprimir más movimiento, mientras que las del café lo van a perder y se va a enfriar. Se calienta el hielo, se enfría el café. ¿Hasta cuándo? Hasta que las temperaturas se igualen, hasta que se alcance el equilibrio térmico. Ahora vas a pensar en esto, vas a resolver todas tus dudas y cuando lo hagas vas a contestar a estas preguntas. Primero mentalmente, incluso en tu cuaderno. Y cuando las tengas claras, te vas a Google Classroom, abres el formulario y responde a las preguntas tal como te las voy yo a hacer. Tenemos un vaso de agua a 10 grados centígrados. Y tenemos otro vaso de agua a 70 grados centígrados. La cantidad de agua es la misma en los dos vasos. No hay más agua en uno que en otro. Las dos masas de agua, los dos volúmenes de agua, son idénticos. Solo cambia que este está a mayor temperatura que este. ¿Podrías decirme qué vaso tiene más partículas? Las masas son las mismas, el volumen es el mismo. ¿Qué vaso tiene más partículas? ¿En qué vaso se mueven las partículas más rápido? Uno está a 10 grados, otro está a 70. Ya sabes qué quiere decir la temperatura y qué está midiendo la temperatura de un sistema. ¿En qué vaso se mueven más rápidas las partículas? ¿Qué vaso tiene más energía térmica? ¿Qué vaso tiene más capacidad de producir cambios? Ahora fíjate en estas dos botellas. Ambas están a la misma temperatura. Pero aquí hay más cantidad de refresco que aquí, que hay menos cantidad de refresco. Aunque la temperatura sea la misma, hay más cantidad aquí que aquí. ¿Podrías contestar a las preguntas de antes? ¿Qué botella tiene más partículas? ¿En qué botella las partículas se mueven más rápido? ¿Y qué botella tiene más energía térmica? ¿Y si ahora tienes que comparar un vaso de agua a 90 grados centígrados y toda una piscina olímpica a 27 grados centígrados, qué dirías? ¿Quién tiene más partículas? ¿Dónde se mueven más rápido las partículas, en el vaso o en la piscina? ¿Quién tendría más energía térmica? Y nada más. Termina la lección por ahora. Te ha tenido que quedar muy claro qué es la temperatura, qué es la energía térmica y qué es el calor.
Son 3 conceptos diferentes. Si crees que lo tienes claro, vas a hacer el formulario y nada más. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.